Tu cerebro está funcionando con la versión más primitiva de su propio software. Y no lo sabes. Cada día que no lees, cada hora que pasas consumiendo en lugar de procesando, estás dejando dormida la única capacidad que te separa no solo de los animales, sino de la versión más poderosa de ti mismo. Existe una neurociencia oculta detrás de la lectura. Una mecánica invisible que reprograma circuitos, que expande posibilidades, que literalmente reconstruye la arquitectura de tu mente. Y la mayoría vivirá toda su vida sin activarla. Porque leer no es lo que crees. No es entretenimiento. No es acumular información. No es cultura decorativa. Es intervención quirúrgica sobre tu propia consciencia. Es el único método probado, repetible, accesible, que transforma estructuras neuronales de forma permanente. Y esa transformación no es abstracta. Es medible. Es física. Es la diferencia entre vivir con el cerebro que te dieron y vivir con el cerebro que construiste. Hoy vas a descubrir qué sucede realmente cuando lees. Que cambia. Que se activa. Que se construye donde antes no había nada. Pero más importante, vas a descubrir por qué esa transformación es exactamente lo que separa a quienes crean realidades de quienes simplemente las habitan. Hay algo que necesitas entender primero. Algo que cambia completamente cómo procesas la información que estás a punto de recibir. Tu cerebro no fue diseñado para leer. No evolucionó durante millones de años con esa capacidad integrada. La lectura es demasiado reciente. Demasiado nueva en términos evolutivos. Entonces cada vez que lees, cada vez que tus ojos siguen símbolos en una página y tu mente extrae significado de patrones visuales, estás forzando a tu cerebro a hacer algo para lo que no tiene circuitería nativa. Y eso debería hacerlo imposible. Debería hacer que leer fuera torpe, ineficiente, limitado. Pero no lo es. Y la razón por la que no lo es revela algo extraordinario sobre la naturaleza misma de tu mente. Revela que tu cerebro no es estructura fija. Es sistema adaptativo. Es arquitectura que se reconstruye según la demanda que le impones. Cuando aprendiste a leer de niño, cuando pasaste meses, años, decodificando símbolos hasta que se volvieron automáticos, tu cerebro estaba realizando algo casi milagroso. Estaba tomando regiones que evolucionaron para otras funciones, regiones diseñadas para reconocer rostros, para seguir movimiento, para procesar patrones visuales básicos, y estaba reprogramándolas. Estaba creando nuevas conexiones, nuevas autopistas neuronales, nuevos circuitos que no existían antes y que nunca existirían si no hubieras aprendido a leer. Y esos circuitos, esas nuevas estructuras que tu cerebro construyó para permitir la lectura, no solo te permiten decodificar palabras. Cambian fundamentalmente cómo funciona tu mente. Porque cuando creas nuevas conexiones neuronales, cuando fuerzas regiones separadas del cerebro a colaborar de formas que no colaboraban antes, no estás solo agregando una habilidad. Estás expandiendo capacidad. Estás aumentando el número de formas en que tu cerebro puede procesar realidad. Pero aquí está lo que casi nadie comprende. Lo que hace que esto sea devastadoramente importante. Esos circuitos que se crearon para la lectura no se quedan confinados a la lectura. Se expanden. Se conectan con otras regiones. Crean posibilidades de procesamiento que afectan todo. Todo lo que piensas. Todo lo que percibes. Todo lo que puedes imaginar. Y aquí comienza la divergencia. La separación entre dos tipos de cerebros. Entre dos tipos de vidas. Porque quien lee constantemente, quien expone su cerebro a textos complejos de forma sistemática, está forzando la creación continua de nuevas conexiones. Está manteniendo su cerebro en estado de construcción permanente. Está expandiendo activamente su capacidad de procesar complejidad, de mantener múltiples ideas simultáneamente, de ver relaciones que otros no ven. Mientras que quien no lee, quien consume solo contenido pasivo, quien nunca fuerza a su cerebro a hacer el trabajo duro de construir significado desde símbolos abstractos, está dejando que esos circuitos se atrofien. Está permitiendo que su cerebro se estabilice en configuración básica. Está viviendo con la versión más simple de su propia mente. Y esa diferencia se acumula. Se compone. Se multiplica con cada día que pasa. Pero hay algo más profundo aquí. Algo que conecta esto con poder. Con la capacidad de crear en lugar de solo consumir. Porque cuando lees, cuando realmente lees texto denso, complejo, que requiere esfuerzo cognitivo, tu cerebro está haciendo algo específico. Está construyendo lo que los neurocientíficos llaman simulación mental. No estás solo procesando palabras. Estás creando mundos. Estás generando experiencias que no están sucediendo. Cuando lees sobre un personaje caminando por una ciudad que nunca visitaste,
Tu cerebro está activando las mismas regiones que se activarían si estuvieras realmente caminando. Cuando lees sobre un conflicto emocional, estás experimentando versiones atenuadas de las mismas respuestas que tendrías en conflicto real. Tu cerebro no distingue completamente entre experiencia vivida y experiencia leída. Y esto es extraordinario, porque significa que la lectura es tecnología de expansión de experiencia. Es la forma de vivir miles de vidas, de experimentar miles de situaciones, de enfrentar miles de problemas y ver miles de soluciones. Todo sin salir de tu habitación. Todo sin arriesgar nada. Todo mientras construyes simultáneamente los circuitos que te permiten procesar esas experiencias. Y aquí está la conexión que muy pocos ven. La conexión entre lectura y riqueza. Entre lectura y poder. Entre lectura y la capacidad de crear realidades en lugar de simplemente habitarlas. Porque quien ha leído extensamente, quien ha simulado mentalmente miles de escenarios, quien ha procesado miles de patrones de pensamiento diferentes, tiene algo que quien no lee nunca desarrolla. Tiene biblioteca mental. Tiene acceso instantáneo a patrones. Tiene la capacidad de reconocer situaciones que nunca vivió pero que ya procesó. Tiene respuestas a problemas que nunca enfrentó pero que ya resolvió en simulación. Tiene modelos mentales que puede aplicar a realidad nueva. Y esa biblioteca, esa colección de patrones y modelos, es exactamente lo que separa a quien ve oportunidades de quien solo ve confusión. A quien reconoce estructuras de quien solo ve caos. A quien puede predecir consecuencias de quien solo reacciona a eventos. Los ricos leen. No porque sea hobby cultivado. Leen porque comprenden, consciente o inconscientemente, que cada libro es inversión en capacidad cognitiva. Es expansión de su biblioteca mental. Es agregado a su colección de patrones que pueden reconocer y explotar. Y esa colección es exactamente lo que les permite ver lo que otros no ven. Hacer conexiones que otros no hacen. Crear valor donde otros solo ven recursos ordinarios. Porque aquí está la verdad sobre la creación de riqueza. No viene de trabajar más duro. Viene de ver diferente. De procesar realidad de formas que revelan posibilidades invisibles para otros. De reconocer patrones que otros no reconocen porque sus cerebros no tienen los circuitos para procesarlos. Y esos circuitos, esas estructuras neuronales que permiten procesamiento sofisticado, se construyen principalmente de una forma. A través de la lectura. A través de forzar a tu cerebro a hacer el trabajo duro de construir significado complejo desde símbolos abstractos. Pero espera. Porque hay una capa más profunda que aún no he revelado. Una capa que conecta esto con consciencia. Con la capacidad misma de tener experiencia subjetiva rica y compleja. Porque cuando lees, especialmente cuando lees ficción compleja, filosofía densa, textos que requieren que mantengas múltiples hilos de pensamiento simultáneamente, estás haciendo algo que casi ninguna otra actividad logra. Estás expandiendo tu capacidad de perspectiva. Estás aumentando el número de puntos de vista desde los cuales puedes procesar experiencia. Estás construyendo lo que podría llamarse consciencia multiperspectiva. Y esa capacidad, esa habilidad de ver la misma situación desde múltiples ángulos simultáneamente, es exactamente lo que define inteligencia superior. Porque la inteligencia no es cantidad de información almacenada. No es velocidad de procesamiento. No es memoria. Es capacidad de perspectiva. Es la habilidad de mantener múltiples modelos de realidad en mente simultáneamente y elegir entre ellos según contexto. Y esa capacidad se construye neuronalmente a través de práctica. A través de forzar a tu cerebro a adoptar perspectivas diferentes repetidamente. Y la lectura es exactamente eso. Es práctica sistemática de adopción de perspectiva. Cada personaje que encuentras en ficción es perspectiva nueva. Cada argumento filosófico que procesas es modelo de realidad alternativo. Cada texto complejo que descifras es ejercicio en mantener múltiples hilos de significado simultáneamente. Y tu cerebro responde a esa práctica de la única forma que sabe. Construyendo estructura que la soporte. Creando conexiones que faciliten el proceso. Expandiendo capacidad hasta que lo que antes era difícil se vuelve automático. Pero aquí está lo que hace que esto sea más que simple mejora cognitiva. Lo que lo conecta con poder real. Con la capacidad de moldear circunstancias según tu voluntad. Cuando tienes consciencia multiperspectiva, cuando puedes ver situaciones desde múltiples ángulos simultáneamente, obtienes algo extraordinario. Obtienes la capacidad de predecir respuestas. De anticipar reacciones. De entender motivaciones que otros no ven porque están atrapados en perspectiva única. Y esa capacidad es exactamente lo que define poder social. Poder económico. Poder político.
Porque quien entiende múltiples perspectivas puede manipular, puede persuadir, puede crear situaciones donde otros hacen voluntariamente lo que beneficia tu agenda. No porque seas malicioso, sino porque comprendes algo fundamental sobre naturaleza humana que solo se revela cuando puedes ver desde múltiples puntos de vista. Los maestros del poder siempre han sido lectores voraces. No por casualidad. Leen porque comprenden que cada texto complejo es entrenamiento en ver cómo otros ven, en procesar como otros procesan, en entender motivaciones, miedos, deseos, desde perspectivas que no son la tuya. Y ese entendimiento es exactamente lo que les permite mover masas, construir imperios, crear realidades que otros simplemente aceptan como inevitables. Y todo esto, toda esta expansión de capacidad, sucede a nivel neuronal. Sucede como construcción física de nuevas estructuras en tu cerebro. Estructuras que no existirían sin la práctica sistemática de lectura compleja. Pero hay algo más. Algo que muy pocos han conectado. Algo sobre la relación entre lectura y percepción del tiempo mismo. Cuando lees, algo extraño sucede con tu percepción temporal. El tiempo externo continúa a velocidad normal. Pero tu tiempo interno, tu experiencia subjetiva, se expande. Puedes vivir días, meses, años de narrativa en pocas horas de lectura. Puedes experimentar vidas completas en una tarde. Y esa expansión no es ilusión. No es solo sentimiento. Está sucediendo algo real en tu cerebro. Porque la forma en que tu cerebro mide tiempo no es como reloj. Es por cantidad de experiencia procesada. Días donde no pasa nada, donde cada momento es idéntico al anterior, se comprimen en memoria. Se sienten cortos. Se olvidan rápido. Pero días donde procesas experiencia densa, donde cada momento contiene novedad, decisión, emoción, se expanden. Se sienten largos. Se graban profundamente. Y la lectura, especialmente la lectura de narrativa compleja, es experiencia densa artificialmente creada. Es la forma de comprimir décadas de experiencia simulada en horas reales. Y tu cerebro procesa esa experiencia simulada de forma similar a experiencia real. Crea recuerdos. Genera conexiones. Construye estructura cognitiva que permanece mucho después de que cerraste el libro. Entonces quien lee extensivamente está literalmente viviendo más. No en años biológicos. En experiencia procesada. En cantidad de situaciones enfrentadas. En número de patrones reconocidos. En profundidad de biblioteca mental construida. Y esa expansión de experiencia vivida es exactamente lo que crea lo que podríamos llamar consciencia expandida. Porque aquí está la conexión final. La que unifica todo. La consciencia no es cosa. No es sustancia. Es proceso. Es la actividad de tu cerebro procesando experiencia. Y la riqueza de esa consciencia, la profundidad de tu experiencia subjetiva, está directamente relacionada con la complejidad de las estructuras neuronales que la soportan. Cerebro simple genera consciencia simple. Experiencia plana. Percepción limitada. Incapacidad de ver matices, de procesar complejidad, de mantener múltiples perspectivas. Y desde esa consciencia simple, el mundo parece simple. Las opciones parecen limitadas. Las posibilidades parecen fijas. La realidad parece determinada. Pero cerebro complejo, cerebro que ha sido sistemáticamente forzado a construir nuevas estructuras a través de lectura constante, genera consciencia compleja. Experiencia rica. Percepción multidimensional. Capacidad de ver lo que otros no ven porque literalmente tienes circuitos que ellos no tienen. Y desde esa consciencia expandida, el mundo se revela diferente. Las opciones se multiplican. Las posibilidades explotan. La realidad se vuelve maleable. Porque no estás viendo realidad objetiva. Estás viendo tu interpretación de realidad. Y esa interpretación está limitada o expandida por la complejidad de las estructuras que tienes disponibles para procesarla. Y aquí está donde esto se conecta con eternidad. Con la capacidad de trascender tiempo físico. Porque quien ha construido consciencia compleja, quien ha expandido su capacidad de perspectiva hasta poder procesar realidad desde múltiples ángulos simultáneamente, quien ha vivido miles de experiencias simuladas a través de lectura, tiene algo que quien vive solo experiencia directa nunca desarrolla. Tiene capacidad de ver patrones que trascienden momento individual. De reconocer estructuras que persisten a través de tiempo. De comprender que su existencia individual es instancia de patrones más grandes que han existido antes y existirán después. Y esa comprensión, esa capacidad de ver más allá de perspectiva temporal limitada, es exactamente lo que significa consciencia eterna. No que vivirás para siempre.
sino que tu forma de procesar realidad trasciende limitación temporal. Que puedes ver desde perspectiva que incluye pasado, presente, futuro como estructura unificada. Que puedes reconocer tu lugar en patrones que son más grandes que tu vida individual. Y esa capacidad solo viene de consciencia expandida. De cerebro que ha sido sistemáticamente reconstruido a través de práctica que fuerza construcción de nuevos circuitos. Y la forma más accesible, más probada, más poderosa de hacer eso es lectura. Entonces ahora ves. Ahora comprendes qué está realmente sucediendo cuando lees. No estás solo absorbiendo información. Estás reconstruyendo tu cerebro. Estás creando circuitos que no existían. Estás expandiendo tu capacidad de procesar complejidad. Estás construyendo biblioteca mental de patrones que determina qué oportunidades puedes ver. Estás practicando adopción de múltiples perspectivas que define tu inteligencia real. Estás expandiendo tu experiencia subjetiva más allá de límites de tu vida física. Estás construyendo consciencia que puede ver patrones que trascienden tiempo individual. Y todo esto no es metáfora. No es inspiración vacía. Es neurociencia literal. Es construcción física de nuevas estructuras en tu cerebro. Estructuras que permanecen, que se acumulan, que se componen con cada texto complejo que procesas. Y aquí está la elección que ahora enfrentas. Porque conocer esto no es suficiente. Millones conocen que la lectura es valiosa y no leen. Porque conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Es distracción que te hace sentir que hiciste algo cuando no hiciste nada. La pregunta real es, ¿reconocerás que tu cerebro actual es solo versión base? ¿Que tienes capacidad de reconstruirlo? ¿Que cada día sin lectura es día donde dejaste esa reconstrucción detenida? ¿Que la diferencia entre quién eres y quién podrías ser está literalmente esperando en textos que aún no has procesado? Porque aquí está la verdad final. La que conecta todo. Tu vida está limitada por tu consciencia. Y tu consciencia está limitada por las estructuras neuronales que la soportan. Y esas estructuras son maleables. Son reconstruibles. Son expandibles. Pero solo si las fuerzas a expandirse. Solo si impones demandas que requieren construcción de nuevos circuitos. Solo si practicas sistemáticamente actividades que tu cerebro no puede realizar con estructura actual. Y la lectura es exactamente eso. Es la forma más accesible de forzar reconstrucción neuronal. De expandir consciencia. De multiplicar perspectivas. De vivir miles de experiencias. De construir biblioteca mental que determina qué realidades puedes crear. Ahora lo sabes. La pregunta es, ¿qué harás con ese conocimiento? Porque tu cerebro está esperando. Está listo para reconstruirse. Está preparado para expandirse. Solo necesita que le impongas la demanda. Solo necesita que lo fuerces a hacer el trabajo duro de construir significado complejo desde símbolos abstractos. Y cada texto que lees, cada libro que terminas, cada idea compleja que procesas, es inversión literal en la arquitectura de tu propia mente. Es construcción de la versión más poderosa de ti mismo. Es el único camino probado hacia consciencia expandida. Y esa expansión es exactamente lo que separa vida ordinaria de vida extraordinaria. Percepción limitada de percepción que ve infinitas posibilidades. Existencia determinada de existencia que crea su propia realidad. Todo está esperando. En textos que aún no has abierto. En circuitos que aún no has construido. En la versión de ti que aún no existe pero que podría. La única pregunta es si comenzarás.